El registro público de la propiedad y los principios registrales será nuestro próximo tema. El registro público de la propiedad y de comercio del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, es un organismo desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, que se encarga de la función de registro de diversos actos jurídicos y cuyo objeto es dar publicidad a los actos jurídicos que requieran surtir efectos contra terceros. Es la noción o definición que está en la segunda diapositiva. Y de esta noción se desprenden los siguientes elementos. Como primer elemento tenemos que dicha institución del registro público despliega la función registral en dos grandes vertientes. De un lado tenemos que son registrables actos jurídicos no comerciales, esto es meramente civiles, y por otra parte también son registrables actos jurídicos comerciales. Ya trataremos en su oportunidad lo relativo al registro público de comercio. Como elemento número 2 de la mencionada definición, tenemos que se trata de un órgano de gobierno de naturaleza administrativa, pues aun y cuando su fundamento legal es el título segundo de la tercera parte del libro cuarto del Código Civil Federal, Código Civil del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, no debemos olvidar de que de las disposiciones de este código y también de las disposiciones de la ley registral y el reglamento de esta última, se desprende que es una institución integrante de la Administración Pública de la Ciudad de México. Esto es, depende de la Consejería Jurídica de Servicios Legales, la cual a su vez depende directamente del titular del Poder Ejecutivo, es decir, depende del jefe de gobierno. Como elemento número 3, cabe mencionar que este registro público se encarga de la función registral de los actos jurídicos que sean inscribibles conforme a la ley y que ese registro público tiene como objeto dar publicidad a los actos jurídicos que requieren surtir efectos contra terceros. De lo anterior, precisamente de esta finalidad del registro público, que es dar publicidad a los actos jurídicos, se desprende otro elemento más. Esto es que el registro público carece de efectos constitutivos, o sea, solo tiene efectos declarativos, pero no constitutivos. Por ejemplo, una compraventa sobre inmuebles es perfecta y obligatoria por el acuerdo de voluntades entre comprador y vendedor. Y ese acuerdo es sobre la cosa y sobre el precio. Pero esa validez, esa perfección del contrato, nunca es en razón de que se haya inscrito o se haya dejado de inscribir. Dicho de otra manera, se inscribe lo que previamente ya se constituyó, se declara para efecto de dotarle de publicidad al acto constituido legalmente con anterioridad. Otro elemento más derivado de lo anterior es que la consecuencia de no inscribir un acto jurídico inscribible no será la nulidad, no será la invalidez, menos aún será la inexistencia del acto, sino que la consecuencia será que solo surta efectos entre las partes, pero no hacia terceros. Por último, no debemos olvidar que la institución registral que estamos mencionando, estamos analizando el registro público de la propiedad,
tiene el calificativo de ser un registro público, es decir, el calificativo de público. Este registro público es público precisamente en razón de que los encargados de dicho registro tienen la obligación de permitir a todo el público, es decir, a todas las personas que lo soliciten, independientemente que demuestren tengan o no interés jurídico, tienen la obligación de permitir a todas esas personas a que se enteren de los asientos e información que obre en el asiento registral. Repetimos que aun cuando dichas personas no acrediten interés jurídico o intervención en la Constitución en ese acto jurídico que quedó inscrito. El fundamento legal del registro público de la propiedad, su organización y el procedimiento que se sigue para llevar a cabo los asientos y las anotaciones registrales, lo constituye el título segundo de la tercera parte del libro cuarto del Código Civil para el Distrito Federal, o sea, de la Ciudad de México. Pero también por la ley registral para dicha entidad federativa, así como el reglamento de dicha ley registral, que es el reglamento de la ley registral y del registro público de la propiedad y del comercio del Distrito Federal, actualmente Ciudad de México. Entonces, en adelante vamos a referirnos constantemente a estos cuerpos legales para desarrollar sobre todo lo relativo al procedimiento registral. Por último, en esta presentación se mencionarán y se explicarán lo relativo a los principios registrales o principios que rigen el procedimiento registral. Como número 1 tenemos el principio de publicidad. Conforme a este principio, el público, además de tener acceso a las inscripciones, también tiene derecho de enterarse de su contenido. Es decir, este principio va relacionado precisamente con el calificativo del mencionado registro, es decir, que sea público en razón de que cualquier persona puede acudir a las oficinas registrales y los servidores públicos tienen la obligación de permitirle que se enteren del contenido de los asientos que ahí se anotaron o se inscribieron. Como número 2 tenemos el principio de inscripción. En virtud de este principio, los derechos nacidos extrarregistralmente pueden ser oponibles a terceros. Es decir, este principio consiste básicamente en la materialización o digitalización en los libros o folios correspondientes para que produzca efectos contra tercero el derecho o el acto que haya de inscribirse. Por otra parte tenemos el principio de especialidad, que exige determinar en forma bien precisa el bien o derecho de que se trate. Es decir, se debe hacer constar con precisión, determinación o individualización el bien objeto de los derechos que se inscriben. Otro principio es el principio de consentimiento. En virtud de este principio,
Solo puede modificarse una inscripción con la voluntad de la persona titular y el titular del registro debe consentir la modificación de este asentamiento. Es decir, hablamos de un consentimiento, digamos, de una doble parte, de parte de quien es titular del derecho inscrito, y en este sentido deberá consentir cualquier modificación a la inscripción de su derecho, y por otra parte, el órgano de gobierno, a través de su titular, también debe consentir la modificación de ese asentamiento si es que se hizo conforme a la ley. Cabe mencionar que este principio no lo consideramos tan absoluto, es decir, en muchos casos, no depende solo del consentimiento del titular del derecho que se vaya a resultar afectado, o bien del registro público de la propiedad, sino que en ciertos casos la autoridad judicial, derivado de un procedimiento o incluso de un juicio, puede ordenar de forma obligatoria esa inscripción. Como número 5 tenemos el principio de tracto sucesivo. Este tracto sucesivo se refiere a que debe existir en las anotaciones, en las inscripciones, una cadena o secuencia ininterrumpida en cuanto a los derechos que se van inscribiendo. Es decir, el tracto sucesivo impide que un mismo derecho real esté inscrito al mismo tiempo a nombre de dos o más personas, solamente que se trate de copropiedad. Pero fuera de este caso, toda inscripción tiene un antecedente y debe extinguirse para dar lugar a una nueva inscripción. Por ejemplo, en una compraventa, el comprador que acude para cerciorarse de que el bien que se le vende, el bien inmueble que se le vende, es del vendedor, acude a las oficinas del Registro Público de la Propiedad y se entera de que la persona que le va a vender es el último adquirente. A su vez, ese último adquirente que aparece en el Registro Público de la Propiedad deberá tener como antecedente otra persona que se ostentó como dueño y que se registró como dueño y que constituirá a su vez el antecedente de la compraventa. Y así, digamos, no le va a interesar al comprador analizar todos los antecedentes desde el primer titular registral, igual y le basta uno o a lo mucho dos antecedentes. Pero lo que es importante hacer énfasis es que precisamente el principio de tracto sucesivo implica que debe mostrarse de los folios, de las anotaciones y de los asientos, debe mostrarse un encadenamiento o una secuencia ininterrumpida en cuanto a las inscripciones. Entonces, no podemos tener, por ejemplo, que Pedro Jiménez Robles es una persona que adquiere y luego viene un nuevo asiento registral y último a favor de María González González y resulte que después resulte que de ese asiento se desprende que de otro asiento se desprenda una persona que vende totalmente ajena a las anteriores, es decir, no puede haber interrupción en estas inscripciones.
Por otra parte, también tenemos el principio de rogación. El principio de rogación o petición de parte prohíbe al registrador practicar inscripciones de por sí o porque quiera u oficiosamente. Es decir, es necesario para realizar la inscripción que lo solicite quien se encuentre legitimado. Es decir, debió ser parte en el acto o bien puede tratarse de solicitud del notario que autorizó la escritura o bien tratarse de una solicitud del juez que conoció del asunto del cual deriva una orden de inscripción. Por otra parte, tenemos un principio llamado de propiedad. Este principio implica que ante la existencia de dos títulos contradictorios, prevalece el primero que se hubiere inscrito. Es decir, en virtud de este principio de propiedad, nos recuerda, mejor dicho, este principio de propiedad nos recuerda este principio de que primero en tiempo es primero en derecho, y para efecto de evaluar cuál es el mejor título, pues el que se haya inscrito va a prevalecer sobre el que no esté inscrito, o el que haya sido inscrito con anterioridad. El principio de legalidad permea en todos los actos de autoridad y en específico viene a ser otro principio más del procedimiento registral. En virtud de este principio, se impide que se inscriban en el registro títulos contrarios a derecho o irregulares. Asimismo, faculta al registrador para calificar estas circunstancias. Es decir, hemos dicho que el registro público tiene efectos declarativos y no constitutivos, lo que implica que la no inscripción de algo que sea inscribible no le va a quitar validez, no le va a restar eficacia. Únicamente sería la finalidad del registro que el acto jurídico surta efectos contra terceros. Pero del mismo procedimiento, de la mecánica del propio procedimiento registral, se desprende que viene a ser un filtro más. Es decir, no te va a determinar legalmente, no va a haber una resolución que formalmente lo declare inválido o inexistente el acto, pero sí se puede oponer el registrador a dar entrada o incluso a inscribir un título registrable que de forma evidente no sea legal o sea irregular. Entonces deberá subsanarse esa situación anómala para que el registrador pueda continuar con el trámite correspondiente. Este principio de legalidad, en cuanto a que el registrador solo registra, solo inscribe títulos conforme a derecho, también, digo, por parte del interesado, puede impugnarse incluso una resolución del registrador cuando considere que el acto es totalmente regular y legal y ante el impedimento del registrador para inscribirlo. Otro principio importante es el de tercero registral. Conforme a este principio, para efectos del registro se entiende por tercero a quien sin ser parte en el acto jurídico que originó la inscripción, sin ser parte, tiene un derecho real sobre el bien inscrito. Por último tenemos
el principio de fe pública registral o legitimación registral. Este principio implica que se tenga por verdad legal en relación con un derecho real inmobiliario lo que aparece asentado en el registro público. Es decir, que se tenga como cierto la inscripción, es decir, el asiento en sí. Los anteriores principios se encuentran establecidos en diversos artículos del Código Civil para la Ciudad de México, principalmente el artículo 3001, 3003, 3009, 3010, 3013, 3015, 3030, 3031 y 3064, por lo que es recomendable su consulta para verificar cuáles de esos artículos corresponden a los principios registrales que hemos mencionado. Como parte de su actividad les voy a enviar los registros o los números de registros de unas jurisprudencias a consultar para reforzar este tema y les pediría que al momento de la entrega me hagan saber sus dudas o comentarios respecto de la actividad y la esta presentación para que haya una retroalimentación adecuada. Gracias.